Eso. ¿Cómo se puede hacer? Claro. Eso es lo máximo que podemos ver. Lo que es la pantalla. Lo que es la pantalla. Lo que debe ser el DVD, porque eso es una pantalla que va a dejar el proyecto y yo no tengo grabado así. Sé que El ordenador va ahí, se puede abrir un poco más, pero al abrirle más sale la cara larga. Pero tú me los das como si viéramos la televisión. claro, como si hubiera... Además, vosotros estáis 1, 2, 3, 4, aquí, este cachino tiene más cosas. Yo aquí lo veo capó. Yo pide así, ¿no? En mi casa, ahí sí también una pantalla que... Y yo hasta vendría aquí. Mejor ir allí como el otro día, que hacía un frío enorme. Y imposible. Buenas tardes. Bueno, yo creo que no me hace falta ni micrófono, Buenas porque noches. estamos muy pocos. Sí, ahora no. Vamos a poner otro, no tiene por qué ser fijo. Bueno, en primer lugar, agradeceros vuestra asistencia y me gustaría, antes de empezar, hacer una pequeña introducción sobre lo que vamos a hacer y primero presentarles a Terio y a Javier Sánchez. Un poquito les cuento quiénes somos. Terio es arquitecto, tiene un estudio de arquitectura en Cáceres desde el año 77. Ha hecho infinidad de proyectos en Extremadura, casi todos los que ha hecho han sido en Extremadura. Y ha sido profesor de la universidad hasta hace 2 meses, por ahí, que se jubiló. ¿Estás jubilado? Bueno, hombre, uno más. 31 de agosto. En la Escuela Politécnica. Bueno, fue mi profesor. Fue presidente también del Colegio de Arquitectos de Extremadura. Javier también es arquitecto, es su hijo, tiene varios títulos de posgrado, de máster, trabaja en el estudio de Terio, ha sido también profesor de la Politécnica y desarrolla una labor investigadora vinculada a la construcción y a la rehabilitación. Ambos tienen numerosas publicaciones y premios a sus proyectos y a sus obras, y varias de esas obras se han realizado aquí en Garrovillas. Por tanto, son grandes conocedores de nuestra arquitectura. Quiero agradecerles a ellos su buena predisposición a venir esta tarde, ya que desde el primer momento aceptaron sin dudar. Nos van a hablar sobre el valor de las construcciones antiguas, que no viejas, que durante muchos años se ha tenido la tendencia a hablar de viejo como algo despectivo, sobre todo en las construcciones, y hemos confundido, pues eso, lo antiguo con lo viejo. Ha habido quizá una desinformación o una moda de tirar casas viejas, de tirar casas antiguas para volverlas a hacer nuevas y eliminar totalmente toda la personalidad que la casa tenía. Todos sabemos que no hay nada más fresquito ni nada mejor que una casa antigua con sus muros y sus bóvedas. Y muchas de esas bóvedas pues hoy día están tapadas con falsos techos porque la gente no las quiere ni ver. Precisamente eso es lo que queremos cambiar y un poquito cambiar la mentalidad de que lo viejo no es feo, sino que es antiguo y tiene un gran valor. Si me permiten una opinión personal y como técnico, les diré que hoy por hoy no se construyen bóvedas ni se construyen muros de piedra por su elevado coste y no porque sean feas, sino porque realmente tienen mucha mano de obra y un gran coste y poca gente queda que sepa hacerlas bien. Bueno, Terio y Javier nos traen algunos ejemplos de rehabilitaciones y vamos a ver cómo incluso se puede conseguir que una casa antigua se convierta en moderna y confortable, sin necesidad de deshacerse de todo. Y desde la Asociación Cultural nos daremos por satisfechos si al menos sembramos la duda en una sola persona que no le dé valor a todo esto. Si algunos de ustedes tienen la suerte de tener una casa antigua, deben saber que tienen un pequeño tesoro. Y ya pues les dejo con ellos. O apagar. Muchas gracias, Cristina. Se me olvidado decir una cosa, y es que también prácticamente fue alumna mía y que nos hemos reencontrado al cabo del tiempo y un reencuentro feliz. Colabora con nosotros asiduamente y bueno, pues, como nos gusta la profesión, nos divertimos con nuestras obras. Aparte, bueno, como dice ella, de recuperar ciertas joyas del patrimonio arquitectónico, también nuestro trabajo, la verdad es que nos satisface y nos gusta. Con lo cual, pues nos lo pasamos muy bien. Yo creo que
lo mejor que puede ocurrir en la profesión es que se divierta uno con la profesión. Ella ha hecho algo muy importante y me quedo con lo último. Y a mí me gustaría que hoy, cuando nos fuéramos, por lo menos, nos fuéramos pues amando, considerando, queriendo más nuestro patrimonio arquitectónico. Yo le decía a Javier cuando venía en el coche, digo, si es que somos muy especiales los extremeños, ¿no? Yo creo que tenemos tres riquezas fundamentales. Una es nuestro medio ambiente, que es envidiable. Otro es nuestro patrimonio arquitectónico construido. Y otro los propios extremeños. Y tenemos que intentar defenderlo, y es por convencimiento. O sea, que de nada vale que haya normas, que haya ordenanzas, que haya normativas, que sí son necesarias, que nos digan qué está protegido, qué no está protegido, qué parte de este edificio o qué elemento de este edificio hay que conservar, y su graduación. Yo creo que lo fundamental es que estemos nosotros convencidos. Primero hay que estar convencidos de que tenemos una riqueza propia, como ha dicho ella, una joya propia, cada uno que tenemos una casa antigua, y ya no hay que remitirse a la iglesia de San Pedro, a la hospedería, al convento, no, si es que esos son edificios, digamos, singulares que por supuesto no tienen duda, pero es que luego hay un patrimonio que es el que ambiental, que da ambiente, que configura los cascos, que es el complemento de esos otros edificios. Y también cada una de esas células es importantísima en conservarla y en mantenerla. Y ahí es donde yo creo que fallamos, ahí es donde flaqueamos, y ahí es donde cuando nos decidimos a hacer algo, a intervenir, yo siempre digo lo mismo, somos muy aficionados a la retroexcavadora. La retroexcavadora es una máquina que entra y demuele todo. Entonces nosotros lo que nos gusta es la casa vieja, venga, que entre la retro, la tiramos, desaparece y hacemos algo nuevo que siempre es peor que lo antiguo. Siempre es peor que lo antiguo. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Yo me conformaría con que hoy, cuando fuéramos, todos tuvierais por lo menos esa duda y apreciaseis mucho más nuestro patrimonio. Porque como ha dicho Cristina, yo entiendo, y eso me ha ocurrido a mí, me acuerdo en los años finales de los 80, principios de los 90, que en Cáceres, que fue cuando yo creo que fue incluso antes de que Cáceres fuese declarado Patrimonio de la Humanidad, pero ya había un plan especial de protección del patrimonio arquitectónico de Cáceres, en el que ya no solamente era la ciudad intramuros, sino también todo lo adyacente a la muralla y todos estos barrios adyacentes. Y ahí fue donde empezamos a hacer los primeros pinitos en la rehabilitación. Se puso de moda la rehabilitación. La gente huía de las casas viejas, como dice Cristina. La gente huía de las bóvedas. La gente huía de las humedades, que es lógico. Leía de la insalubridad. Huía de la falta de confort, de la falta de aislamiento, de la falta de baños, etcétera, etcétera. Todo aquello que sabemos que adolece en nuestras viviendas. Y la gente se iba a la periferia, a los barrios nuevos, a las unifamiliares adosadas, que era la panacea. Las unifamiliares adosadas. Con el paso del tiempo se ha descubierto que las adosadas no son tan panaceas, ni aquí, ni en Madrid, ni en ningún lado. La gente quiere otra vez volver a los cascos antiguos y a bajar a la calle, encontrar la panadería, etcétera, etcétera. Quiero decir que en esa época empezamos ya a hacer las primeras habitaciones y empezamos a convencer a la gente de que una casa rehabilitada, con sus bóvedas, con sus muros, una vez que le damos las condiciones de sostenibilidad y eficiencia energética y instalaciones, quedan casas verdaderamente maravillosas, más confortables incluso que las modernas y que las que construimos con las nuevas tecnologías. Y además luego los espacios, desde el punto de vista arquitectónico, un espacio con bóveda siempre es mucho más sugerente, es mucho más interesante que los espacios con los techos planos. Techos planos a 2,80, a 2,60, a 2,70, los techos planos. Y no hablemos ya de las viviendas en piso, donde todas las viviendas, todos los pisos tienen la misma altura. Y las habitaciones todas tienen la misma altura. Da igual que sea el salón, que sea el dormitorio, que sea la cocina. Todo es igual. Las casas antiguas eran así. Tú entras en un zaguán de las casas antiguas, el zaguán tiene 4 metros. La habitación principal tiene no sé cuánto. La otra, o sea, que las dimensiones en planta son fundamentales para la altura de ese espacio. Y eso
en las casas nuevas, a no ser que hagan una unifamiliar nueva, lo normal es que las casas habituales sean como estoy contando. Entonces, en esa línea, en la que no solamente vamos a recuperar las rejas de forja, los recercados de granito, las bóvedas, estamos recuperando algo más importante todavía, que son los espacios, son las dimensiones, las proporciones, el volumen, la impronta de ese edificio. Luego hay esos elementos que son importantes conservar. Las chimeneas, por ejemplo, aquí, que son un elemento súper interesante, ¿no? Entonces, bueno, en esa línea, para que os hagáis idea un poco de lo que estoy contando, lo vamos a ver un poco en la realidad, hemos materializado en algunas de las obras que vamos a exponer. Vamos a empezar con unas viviendas aquí en Garrovilla, que seguro que sabéis, habéis pasado un montón de veces por delante de ellas, que están en la plaza de San Pedro. Esta es la iglesia, la plaza mayor, la hospedería. Bueno, estamos aquí en esta esquina, ¿no? Estas dos viviendas. Estas viviendas que las compró la familia de Domingo Gutiérrez, ¿no? Son dos viviendas que tampoco eran dos maravillas de viviendas, porque hay viviendas con mucho mejor empaque, con mejores proporciones, pero bueno, tenía su interés. Digamos que había dos viviendas, una que es más importante que otra. Esta que es la que tiene, como comentábamos antes, tiene el baldoncito que habla del momento en que plantó este propietario, el marco, el olivo, que ya no existe, y que bueno, pues tiene su chimenea, tiene su cercado la puerta principal, con lo cual se entiende fácilmente que hay dos viviendas, una mayor, más importante y otra menos importante. Pero bueno, a nosotros nos llega, esta gente compra las dos y el reto es rehabilitar las dos viviendas. Nosotros estamos en una zona que con las normas subsidiarias de planeamiento de Garrovilla, esas viviendas pueden ser demolidas. Podemos meter la retroexcavadora. Y desaparecen, hacemos un edificio nuevo y cumplimos con la normativa que está establecida y nadie puede decirnos lo contrario. La diferencia es que esta gente que compra estas viviendas, pues tienen otra sensibilidad, saben que se le puede sacar partido, aman su pueblo, quieren a su pueblo, quieren poner en valor esto y bueno, pues llegan a nuestro estudio. Aquí vemos un poco cómo son las viviendas, de algún detalle interior de cómo eran, que son los habituales que tenemos en todas las viviendas de Garrovilla. Aquí tenemos el típico pozo que está aquí, que comparten las dos viviendas. Una vivienda es esta, para que os hagáis idea, esta es la vivienda principal, aquí está la entrada de granito, hemos visto, y esta otra es la otra viviendita, que estamos de menor categoría. Sus programas son muy típicos: zaguán, chimenea, cocina, con un espacio vinculado a las chimeneas de Garrovilla, un gran dintel de granito. Aquí se ve la chimenea como estaba, esta la chimenea pintada de azul, de blanco, mil manos de cal, no se ve la chimenea. Este es el famoso pozo que yo digo que se comparte, porque es el pozo medianero, también situación habitual en unos pozos aquí no solamente de aquí, sino del entorno nuestro de aquí de Garrovilla, Arroyo, La Pastilla, todos estos pueblos son así. Cuadra, Zaurda, la cuadra, típico funcionamiento de la casa, entra por aquí y tal, a zona de cuadra de los años. El techo, en este caso, las viviendas tienen una zona de bóveda, que son estas dos dependencias, y el resto tenía, los forzados eran de madera, como también es bastante habitual en Garrovilla. Este es el pozo, este espacio es la entrada por aquí, eso es el hogar de la chimenea. Y esta es la planta baja del proyecto, que se compone de las dos viviendas. Las dos viviendas en planta aproximadamente son unas 200 metros cuadrados. Tiene su patio, con los porches, etcétera. Una distribución, un programa bastante habitual de la vivienda de Garrovilla. Sí, era interesante esto que aparece aquí en estos muros, que
tiene esta especie de forma cóncava, de haber tenido ahí o tinajas o algún elemento quitado a aceite o al vino o algo así, ¿no? Estaban empotradas ahí, ¿no? La forma, ¿sí?, impresa en el muro. O sea, esta es la planta de arriba, desvanes. La planta de arriba, los desvanes. Los desvanes, las torres también típicas de todas nuestras casas, desvanes donde realmente se guardaban por los cereales, temas de la huerta, etcétera, etcétera, ¿no? Para estar más saneados. Bueno, zonas que faltaban, ya aquí se ve cómo estaban los edificios, la parte de atrás estaba en ruinas. Aquí habían puesto unas vigas porque ya el tejado se había caído. Esta es la zona del desván de la vivienda principal, donde está la chimenea, el tiro de la chimenea, que construyó unas vigas, se ve que el tejado, se ve que la madera son nueva. Aquí igual se ve que ha perdido el forjado. O sea, la vivienda está súper abandonada y prácticamente en ruina. Aquí se ve un poco la zona de la chimenea, ¿no? Estaba cerrada. Intentamos cerrarla para que no entrasen pájaros y tal, ¿eh? La parte de atrás donde digo yo que estaba la zaurda y el pesebre, el pozo famoso, la conexión entre las dos viviendas, y aquí hay un dibujito de la sección donde sí hay que ver el desplome que tenían estos muros. Estos muros, como sabéis, aquí en Garrodilla son todos de pizarra, porque es lo que tenemos en el terreno, ¿no? Estas construcciones antiguas, en cualquier lugar del mundo, en cualquier país, o sea, no había transporte, no había medios de comunicación, se hacen con los materiales, con los elementos que están más próximos, porque es lo que es más inmediato. Entonces, aquí tenemos pizarra, todas las casas son con muros de pizarra, muros de 60, muros de 80 centímetros de pizarra, que normalmente esta pizarra, pues, en el mejor de los casos, la tierra que sirve de unión, de compactación, lleva algo de cal para darle mayor consistencia, pero que realmente son prácticamente lajas de pizarras colocadas unas encima de otras y con tierra sin más, que es lo que al final pues le da cierta estabilidad, y de ahí los grandes espesores que necesitamos para que sean estables, ¿no? Pero bueno, evidentemente, con el paso del tiempo, las cubiertas con sus vigas y tal producen unos esfuerzos horizontales que hacen que los muros vayan perdiendo su plomo, se giran, se mueven, se desploman, y con el paso del tiempo vamos encontrando esas patologías. Aquí se ve perfectamente la inclinación que tenía el muro de atrás, que estaba en pie, con esos milagros que nunca sabes por qué, porque luego van en contra de los principios de la gravedad de cualquier otra cosa, pero el muro estaba ahí. Todas estas viviendas que vamos a enseñar, es importante que veáis el estado previo, cómo se encontraba de ruina, muy abandonada por lo general, lleno de humedades, de desconchamiento de la fachada, pero la capacidad que tenían de crear luego un edificio con un potencial añadido, que es todo este patrimonio que estamos recuperando. Pero que veáis que no difiere mucho de cualquier casa que tengáis, que puede estar más o menos conservada, pero que puede ser un valor añadido el tenerla y recuperarla. Sí, la realidad, lo que quiere decir Javier es que hemos encontrado viviendas en mejores condiciones y al final el promotor pues se ha empeñado en demolerlas. Es decir, que estas estaban bastante deterioradas y son muy recuperables. Y sin embargo, hay otras que encontramos en mejores condiciones, pero como son antiguas, por lo que decía, lo inmediato es meter la máquina, demolición, obras nuevas. Y de hecho, esta en este caso, como decía al principio, no tenía a nivel patrimonial ningún elemento a conservar que nos obligara. O sea, realmente se conservó por el deseo del dueño, del propietario. De hecho, los elementos más singulares, como ha dicho, era la chimenea prácticamente y el recercado de la puerta, que son los que... Sí, bueno, y luego Javier, yo creo que también tenía otra cosa atractiva el proyecto, eran las dos vivienditas que no estaban alineadas, que estaban desfasadas, ¿eh? Y bueno, yo creo que también ha sido importante en la rehabilitación el mantener esas dos viviendas separadas una de otra, ¿eh? Como dos piezas, manteniendo las dos piezas independientes, las dos viviendas, aunque luego por dentro el programa es único y es una única vivienda. Pero sí era fundamental el recuperar la ordenación del conjunto de las dos, ¿no? Y eso sí fue lo que se hizo, ¿no? Ahí veis un poco cómo eran los alzaditos cuando los dibujamos en el estado actual, como dice Javier, el recercado, la puerta, también se ve los portones,
algunos se pueden recuperar, otros se pueden recuperar, en este caso lo recuperamos, el cercado, la chimenea y luego, bueno, algunos muros y los dos volúmenes. Era un poco, digamos, los invariantes arquitectónicos que nos planteamos como que era interesante el mantener. Luego, como veis, una cosa es el hecho patrimonial y otra es luego el confort del propietario. Como veis, el dibujo del estado reformado, se recrece la planta superior, que está muy bajita en la parte del estado actual, para conseguir unos espacios con unas dimensiones adecuadas al uso hoy en día. Incluso, bueno, los que cambian algunos de las ventanas, se hacen huecos más grandes, para conseguir mejor iluminación y ventilación de esos espacios. Todo en función un poco de las necesidades de los propietarios que van a usarla posteriormente. Sí, porque claro, la parte de arriba eran los típicos desvanes que tienen una altura, porque ya sabéis que esos desvanes, normalmente todos los desvanes, cuando llegamos a la fachada, hay que agacharse los desvanes. Entonces ahí uno cree que hacerlos como medio metro, esta ventana es esta misma, pues lo que hemos hecho es, digamos que eso es lo que se ha requerido para hacer habitable esa dependencia de la planta superior. Bueno, pues ahí es ya la obra acabada, lo que podemos ver si nos acercamos a la plaza, y ahí veis un poco lo que os contaba, ¿no? Veis que hemos mantenido las dos viviendas, siguen apareciendo dos viviendas. Dentro de las actuaciones en el patrimonio, una de las cosas más delicadas es alterar la propiedad catastral, no porque haya problemas entre unos y otros, sino porque la subdivisión de la propiedad es también patrimonio arquitectónico. Os cuento, por ejemplo, que en Atrio, el famoso restaurante que todos conocemos, que sabemos que está en Cáceres, en el Pazo de San Mateo, ese hotel restaurante, es la unión de dos edificios. Uno de los problemas más importantes que tuvieron era hacer de dos parcelas, hacer un único edificio. Porque esa subdivisión que existe en los cascos antiguos es parte de la historia, es parte del patrimonio, de cómo se ha ido subdividiendo esas propiedades. Eso también es parte del patrimonio y es parte también de la idiosincrasia de cada zona. Entonces, el mantener las dos casas era un poco ese reto, ese criterio de decir, no podemos alterar esta configuración porque afecta incluso hasta la plaza, hasta la propia perspectiva de la plaza, ¿no? Siempre ha habido dos casas, pues mantenemos las dos casas, además una más alta que otra, que no es por nada, sino porque esta, como sabéis, tiene unos peldaños de bajada y se entra desde esa especie de plazoletita pequeña, y esto está a nivel de calle, y ahí lo que hay son 50 y tantos centímetros desde el nivel, pero es lo que hace que una esté más alta que la otra. Ese es la cuestión, ¿no? Y bueno, y veis, ya se mantuvo el recercado, se mantuvo el cacharrito del símbolo de la casa. La chimenea ahora veremos, si alguno se acuerda o estuvo un poco siguiendo la obra, la chimenea la desmontamos, la reparamos y la volvimos a montar. La bajamos, la hicimos un sándwich, la tramitamos y la mata, que no es tan complicado, porque las chimeneas también, esas son las primeras que caen. Porque cuando empezamos a demoler un edificio, empezamos por el tejado. Y lo primero que estorba es la chimenea. Que a veces no sabemos cómo está ahí la chimenea, porque la verdad es que es impresionante estos elementos, que se ven que son elementos pesados, y luego ven que están montados sobre dos palos. Es una cosa, a mí desde el punto de vista incluso técnico, como arquitecto, todavía me parece un atrevimiento impresionante cómo la gente hacía esas chimeneas, ¿no? Y todas son recuperables, o muchas veces son recuperables. Es lo mismo, es tener ganas y ganas de tener intención. Y no es lo mismo hacer la foto y reproducirla, que es lo que hacemos a veces, y yo también lo he hecho, por imposiciones. Hacemos la foto, sacamos los dibujitos, esta se nos ha caído, que no se nos ha caído, la hemos tirado, y luego hacemos otra exactamente igual. Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. No es lo mismo. Esta se desmontó, y se reparó y se volvió a montar, ¿no? Esta es la parte de atrás, quitamos todo lo que había, digamos, adicionado, porque también es verdad que hay que saber un poco en las casas, saber qué es lo primigenio y qué es aquello que se ha ido adicionando
que son como dependencias, anexos, de las sucesivas ampliaciones que a veces se han hecho. No es difícil porque casi siempre las viviendas tienen 2 o 3 crujías, un muro, otro muro y otro muro, y luego estaba el corral. A ese muro es donde a veces se le adosa una cocina matancera, un no sé qué de no sé cuánto. Se ve fácilmente lo que es postizo, lo que es agregado. Entonces, eso también es interesante demolerlo y quitarlo, porque eso sí que nos confunde en la lectura del edificio inicial, primigenio, ¿no? Entonces, todas esas dependencias que había por aquí, que eran un pesebre, una zaurda y tal, bueno, pues las quitamos. Y el pozo, como veis, es una pieza, la verdad que no es que sea un pozo maravilloso, porque he visto pozos mucho más bonitos, con mucha más empaque, con un local mucho más trabajado, pero bueno, la sencillez en este caso yo creo que le da una elegancia impresionante. Y además toda la pieza sobre la que se monta el cilindro, y abajo tenía su bóveda, un pozo que tenía un manantillo y también cogía agua de lluvia, porque casi todos los pozos tenían agua de manantillo y cogían agua de lluvia, ¿no? Y bueno, ese patio pues, lo limpiamos porque era un poco la zona de desahogo de la vivienda, ¿no? Aquí tenemos ya, digamos, la propuesta, la reforma, la rehabilitación. Intentamos mantener un poco el zaguán en su sitio. El zaguán sigue siendo zaguán. La chimenea, como veis, se recuperó. Las losas de granito de los laterales se recuperaron y salieron losas preciosas con unas ménsulas impresionantes donde estaba el dintel de granito. Las típicas hornacinas donde sabéis que se ponen los pucheros y las cosas para que se mantengan calentitas y tal, y su hogar también era eso, se recuperó. Con lo cual, el zaguán al final, lo que sí fue, lo ampliamos. El zaguán era como por aquí, lo ampliamos, metimos las escaleras, porque en estas viviendas antiguas siempre las calles siempre están allí en un rincón, en un sitio poco accesible, porque la vivienda se hacía en una planta, se subía el desván de vez en cuando, con lo cual la escalera no estaba, digamos, en una zona principal ni era cómoda, y entonces, bueno, pues en este caso, como la planta de arriba iba la zona de dormitorio, esta zona es, digamos, la zona de día, la zona de estar, de lo que es cocina, salón, etcétera, y luego en la parte superior para los dormitorios. Bueno, pues entonces, lo que sí hicimos fue traer la escalera al zaguán. Estas 2 dependencias que había aquí, que son las que tenían bóvedas de ladrillo, que ahora las veréis, las picamos, las rehabilitamos y las pusimos en valor. En una de ellas se hizo un segundo invitado. Este módulo es el módulo del salón comedor. Seguimos manteniendo los espacios de estos, de las tinajas estas, o de los fondos de vino que estaban ahí en Trump. Se ve en la imagen de la esquina. Está muy curiosa. Y luego este es el patio como esto no está el pozo, ¿no? Y luego de la otra vivienda lo que vemos esto es la cocina, porque esta gente sí le gustaba la cocina amplia, porque le gusta cocinar y tal a la hija de Domingo y a Yerno, y bueno, pues aprovechan y hicimos una cocina, que como veis, una cocina también para poder comer en la cocina, poder hacer vino. Y aquí lo que se hizo un pequeño apartamento, porque el Domingo, como sabéis, pues, pasa temporadas aquí en verano y en invierno, no me acuerdo cuándo es, en invierno me parece, ¿no? En verano se la país. No, en verano. Al revés. En verano sale corriendo de Mallorca y se ¿no? Y bueno, pues este es el sitio donde vive y también, bueno, pues para tener toda la casa abierta que es así, ¿no? Pasa. Y en la planta de arriba, pues bueno, hay dormitorios, son todos dormitorios, hay 6 dormitorios, se sube por aquí, más, dale para atrás, ¿no? Sí, una cosa importante es este espacio, que es el espacio que me he centrado en el dibujo, pero en la foto, aparte de ver cómo queda la chimenea y el espacio este del zaguán, que evidentemente en su estado inicial pues tenía el techo a 3 metros de altura, más o menos consiguiendo con esto aquí, pues para poner en potencia ese espacio lo hicimos a doble altura, porque ya que va la escalera por aquí, lo hicimos a doble altura para darle más
ese protagonismo que tienen los zaguanes de las casas buenas de aquí. Las casas buenas tienen un zaguán de 4 metros. Nosotros estamos ahora haciendo otro proyecto en la zona de la plaza, en una casa también importante, y el zaguán tiene 4 metros de altura. Impresionante también. Y bueno, yo creo que un poco el zaguán es el espacio este siempre de primera impresión cuando entras en la vivienda y un espacio que de alguna manera tiene su protagonismo. Entonces, bueno, intentamos recuperar ese espacio haciendo doble altura, como ves ahí. Y la escalera pues se desarrolla en ese espacio. La escalera hay que intentar siempre que distorsionen lo menos posible, y nosotros siempre las hacemos como muy ligeras, ¿no? Ya veis que son nada unos chapones metálicos con unos daños de madera, cristal, y queda que prácticamente ni se ve. Esto está viendo todo el espacio a través del cristal, por todas las caras, no es un pegote que te quite perspectiva dentro del salón. Subimos arriba. Aquí también veis la puerta, ¿no veis? La puerta, pero la puerta del portón, cómo se rehabilitó y cómo también se colocó. En la planta de arriba, ya digo, que se dedica a la zona de noche. Son todos dormitorios, todos los dormitorios tienen su cuarto de baño. Ese dormitorio, por ejemplo, da a la calle San Antón, aquí es la calle San Antón de dormitorio, baño, zona de vestidor con su armario empotrado. Aquí tenemos otro, dormitorio, armario, donde dormir, dormitorio, cama, armario, donde dormir, etcétera, etcétera. Este es el que tiene la chimenea, el tiro a la chimenea, aquí se ve perfectamente, desde la cabecera de las camas. Y aquí queda un espacio que también se metieron un cuarto de lavado y plancha y un cuarto de instalación. Y también, como veis, esta parte está un poquito más alta que este, por eso aquí aparecen 3 peldaños, porque ese desfase de las dos casas se mantiene desde abajo hasta arriba. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues sí, aparecen ahí 3 peldaños entre una planta y otra, ¿no? Y aquí veis una cosa que sí también es verdad, que también fue un poco también una propuesta suya, que a nosotros también nos pareció aceptable. Es evidente que estas obras, el resultado de una obra, el resultado de que la obra quede con una cierta dignidad, una cierta calidad, depende mucho del feeling que haya entre promotor, técnicos y constructor. Ahí hay que haber una complicidad total y absoluta. Si no existe complicidad, esto no acaba bien. Acaba bien porque si ya alguien tira por un lado, otro por otro y no hay feeling de complicidad, pues al final se hace la vivienda, pero yo creo que el camino, yo lo digo por experiencia, el camino, las obras, digamos, que salen redondas son porque promotor, arquitecto, constructora, estamos todos en la misma línea de hacer algo interesante, implicarnos y además disfrutar con esa obra. Y aquí se dieron ese caso. La promotor, la hija de este que es domingo, que era, digamos, un poco la que llamamos lógico, la voz cantante. Antaño, que era una empresa que ya había hecho conmigo otra obra que vamos a ver ahora en Cáceres importante. No es una empresa constructora, digamos, habitual, sino especialistas en rehabilitación, restauran portones, restauran cosas, o sea, que es algo más. Y nosotros porque estábamos encantados dentro de nuestra profesión en poder colaborar y aportar. Pues una de las cosas que se planteó era el techo de la planta de arriba, como veis, es de madera. Seguimos con la misma impronta de los desvanes, que en vez de ponerle rollizo o de madera, pues se ponen con unas vigas que están tratadas ya para que no sean atacadas por los xilófagos ni por las termitas ni por estas cosas que luego nos hacen las marcas en la vida, ¿no? Pero sí siguen teniendo esa imagen del desván, digamos, que tenía la casa. Y otra de las cosas que también es curioso en esta vivienda es que las habitaciones, todas las habitaciones, tanto arriba como abajo, tienen una pared o un tramo o un paño de la pizarra vista. En vez de tener todas las paredes totalmente blancas, pues en los muros que se mantuvieron se picó la pizarra y se dejó la pizarra vista, como estáis viendo aquí. Y otra de las cosas también interesantes dentro de este proyecto era que cada habitación, como todo esto, por ejemplo, cualquiera de estas habitaciones, esta es
cubierta viene aquí hacia acá, parece que es aquella, sí, esta ventanita, esta de ahí, esta por ejemplo, la cubierta viene así, en ese sentido, la viga viene en ese sentido. Entonces, cuando tú te pones a hacer este tipo de soluciones, el problema es la tabiquería. Porque claro, el tabique o te coincide con la viga, o si no, ya tenemos problemas. Y si es en el sentido transversal, mucho más problemas, porque empezamos a tener... Entonces, lo que se intentó es que cada habitación disfrutase de su espacio, un único espacio, viendo el techo con su viga y su tablazón. Esto es un panel, no es una tabla de lo que habitualmente encontramos los de Vale, esto es un panel sándwich, tipo termochip, lleva una parte de madera acabada, lista, luego lleva un arma de aislamiento térmico de 10 centímetros y luego lleva un tablero hidrófugo para evitar las humedades y encima luego ya se coloca lo que es la cobertura, la teja y tal. Entonces, para que cada habitación pudiese disfrutar de todo el espacio completo, los cuartos de baño son como cabinas. Son como cabinas. Como veis, son cabinas acristaladas, tienen sus alicatados, aparatos y tal. Luego, lógicamente, a esto se le puso luego unos vinilos para unos dar un poco de vinilos, privacidad. Vinilos porque, bueno, para dar algo de privacidad. Tampoco es que el vinilo, sino una franja de vinilo para conseguir un poquito de privacidad. Sí, no hacerlo ciego, pero darle un poco de intimidad a la persona extraña. Y como veis, aparte, otra de las cosas que es muy importante en estos edificios, no solamente ya lo que vemos desde el punto de vista estético, sino las instalaciones. Estas instalaciones, si lo que decíamos antes, si conseguimos todo esto, pero al final no hay que ir para el invierno porque hace un frío de la pera, en verano nos asfixiamos de calor como por tanto hablamos nuestros en verano y en mes de agosto, pues no disfrutamos de la casa. Entonces, si nos inventamos la forma de meter aire acondicionado, ahí veis lo que son estas habitaciones, este es el armario empotrado, el techito por donde se entra al dormitorio, donde aparece el conducto que va empotrado de aire acondicionado para que cada habitación pues, tenga su aire y pueda disfrutar de la temperatura de confort necesaria. Bueno, esta es la bóveda que yo decía, típica bóveda de rosca nuestra, de la roca. Ya veis que estas bóvedas, no sabemos, estas bóvedas que también abundan muchísimo en toda la zona del llano de Cáceres. En la zona de Badajoz, sin embargo, las bóvedas son tabicadas, una rasilla, pero las nuestras son el ladrillo puesto de canto macizo. Para son bóvedas, digamos, que desde el punto de vista estructural son mucho más resistentes y además, desde el punto de vista de aislamiento, son mucho más, aislan mucho más. O sea, el punto de vista energético de hoy día, la preocupación que tenemos de los edificios, la eficiencia energética, bueno, pues nuestros muros, nuestras bóvedas contribuyen a esa eficiencia energética. Lo que pasa es que, bueno, hay que intentar que la inercia térmica de un muro cuando se nos enfría o cuando se nos calienta no penalice el confort, por eso hay que meterle climatización para ayudarnos. Y por supuesto, las humedades, no las he contado cómo se resolvieron, pero luego a ver si sale una foto y también os lo digo. Pero bueno, esta es la típica bóveda de roca, esta bóveda de roca que os estaba contando que abundan tanto en nuestra zona, que no sabemos si son de origen romano o de origen palestino. La de arriba sería la bóveda antes de la obra y la de abajo ya sería una vez que se limpió, se picó y se sacó. Sí, aquí se ve que está la piedra, aquí están los dinteles de hormigón, este espacio que hay entre el zaguán y la cocina, ¿no? Entonces, ahí los pintamos de blanco para darle luz porque no hace un espacio pequeñito, angosto y no venía que fuese muy persona. Lo que iba a deciros es que cuando yo estaba de presidente en el Colegio de Adviento, como ha hecho Cristina ya por el año 22, me acuerdo que tuvimos una embajada de palestinos aquí y cuando vieron la bóveda del colegio nuestro del Palacio de Camarena, que está en la plaza de la Concepción, y la bóveda, pues como todas las palacios y todas las casas de Cáceres y de la zona, pues se quedaron maravillados porque dijeron que eran iguales que las suyas, las que hacían ellos. Entonces, incluso la forma de trabajarlas y de fabricarlas y de construirlas eran igual. Pero realmente no sabemos si llegaron aquí a través de Roma o durante la dominación árabe. Eso todavía es un capítulo que está todavía
sin alturarse. La diferencia entre esta bóveda y la bóveda romana poderista es en cuanto al aparejo del ladrillo. Esta se llama de rosca, porque ya veis que van haciendo como... Esta normalmente tiene unas esquinas, tiene unas esquinas, como una especie de apoyos, y entonces lo que pasa es que estas bóvedas no hay que encofrarlas. La bóveda de arista romana hay que encofrarla, porque el cilindro, al final los ladrillos van ortogonales al eje del cilindro. Y hay que encofrarlas, hay que meterle madera, y cuando ya el mortero ha pegado, se puede desencofrar. Pero las nuestras, y como siempre andamos con medios escasos, pues aquí estas se hacen sin encofrarlas. Y un tío, un albañil, un operario, va haciendo, como veis, va haciendo las diferentes hiladas, porque las hiladas las va, digamos, apoyando contra el muro. Y el propio muro va haciendo de soporte de una hilada, otra hilada, y se van solapando y se consigue al final. Entonces, se ve si la bóveda es buena, porque todos los 4 lunetos, pues al final esto es la intersección de 2 cilindros, la intersección de 2 cilindros es lo que da lugar a esta bóveda. Se ve si el operario, el artesano o el albañil le da un tío bueno, si los 4 lunetos son prácticamente iguales, y si el cierre, que es esta pieza, claro, al final es que va cerrando, y al final llega con los 4 al mismo nivel, ahí está el quid de la cuestión. Entonces, si se ve que todo más o menos está proporcionado, que llega igual y que además está al mismo nivel el cierre, se sabe que ese señor es un tío que es un operario que entiende de la construcción de este tipo de... Y si se cae, hace bien. Sí, bueno, hacía por ahí. Bueno, pero eso ha ocurrido en todo lado de la historia, que también se han caído las catedrales. De eso se... Yo digo que las historias de las catedrales no las cuentan siempre a medias, las vemos ya acabadas y qué maravilla, pero la cantidad de gente que murió haciendo catedrales porque aquí estaban los andamios y al entrar los arcos en carga no encajaban y aquello se... No, pero eso lo hacían de otra manera. No, no. Lo hacían sin andamio y Estaba encima apoyado, ¿no? Claro, no sin apoyar. No, Lo hacían, apoyar la pared. no, con medidas de cuerda. Sí, de verdad. Pero si te das cuenta, mira... Pero sin andamio no da vuelta. Eso lo conozco yo, muy bien se lo he hecho, Tú ves que las hiladas no ves cómo hace... Sí, pero eso lo hacía en la esquina. Con cuerda, sí, pero iban sobre dando la vuelta. Sí, claro, haciendo hiladas. Sí, exacto. Eso es muy importante. Y tener aguante y... Claro, haciendo hiladas. Y todas las medidas tenían que coincidir ahí. Y el cierre era muy importante. Claro. Es lo que acabo de... Te lo digo en serio porque lo he hecho con un zapá muchas veces. ¿Qué soy mayor? ¿Tú eres del gremio de la construcción? Sí. Soy mayor ya. Ahora está mayor. No, bueno, aguanto el tirón. Leandro, no te rías que es así. Bueno. Y estas últimas que vamos a ver son ya, digamos, las secciones, esta es la sección ya reformada, donde se ve más o menos, lo veis, aquí veis el zaguán con la escalera, está aquí arriba, se ve aquí, o sea que más o menos el plano y los proyectos se mantuvieron hasta el final con sus definiciones, ¿no? Aquí se ve el pozo con sus bóvedas y tal, ¿no? Esta es una de las zonas de la cocina tiene una de las paredes que era el muro antiguo, como he dicho aquí, se quitó y se dejó visto, incluso aquí en la antigua ventana con su arco de descarga también aparece ahí. La otra zona de enfrente, sin embargo, aquí iba todo el amolamiento y aparatos, iba transposada con tabique, de todo el mundo. La zona del zaguán, la otra vista, ahí es donde están las bóvedas, y estos dos espacios, estos dos espacios. La bóveda que hemos visto antes es la que, cuando pasas este arco de ladrillo, ahí es donde está esa bóveda que comunica con la cocina. Aquí también vemos parte, encima de las ventanas del salón, de las puertas, perdón, del salón, van los aparatos de aire acondicionado, de express. Van ahí ocultos para que no distorsionen en ningún momento. Y este muro es uno de los muros que se mantuvieron, y se crecieron, que es el muro, cuando entras a la vivienda, el portón de entrada, uno de los muros de hecho, esta parte de aquí se le ha caído y hubo que rehacerla porque está de ladrillo, la parte que está junto a la cocina.
habido algún problema hacia la chimenea. Hubo que hacerla porque había caído y lo habían hecho con la niña y la repusimos nosotros de la botella. Se veía ahí la diferencia con esta. Bueno, aquí un poco esta que veis, los muros que se mantuvieron, ¿no? Y los muros nuevos de arriba. Bueno, aparte de ahora, cuando descubrimos la chimenea, picamos todas las manos de cada que tenía en eso. La chimenea, que está aquí, como veis, cuando trabajamos, está aquí entrasillada, antes de montarla. Cuando también recuperamos esta forma de ladrillo, montar la bóveda. Este arco es un arco súper curioso, porque es un arco que separaba una yunga de otra. Un arco que está alabeado. Desde aquí el intradós del arco. Y aquí, ¿Se va a quedar con la estrella? Sí, más o menos. Pero más deformado. La estrella ya pasó. Esto es de Garroy. Sí, como es la estrella. Y bueno, luego estos remates se hicieron siguiendo los remates habituales de aquí de Garrovilla, las pizarras que van volando, dos órdenes de pizarra y luego la teja, ¿no? Y esto es esgrafiado, bueno, que también abundan por allí, bueno, esto nos pareció que fue una incorporación para darle una cierta decoración, pero de eso también los paños que eran tan austeros, ¿no? ¿Una pregunta? Sí, yo creo que la a mí no me pregunta... importa que me corté y cuando estoy ahí hablando, No, a bueno, veces nos divertimos más y es más enriquecedor que Y es más divertido, sí. Claro. Que, a ver, yo creo que la pregunta que está en la mente de cualquiera es el problema. Una rehabilitación de este tipo y la construcción normal que se hace aquí, de derribar y levantar de ladrillo y para acá y para allá, ¿qué diferencia de costes hay? Básicamente ninguno. ¿Ninguno? No, eso no vale, ¿eh? No. Si tú tiras una casa y la tienes que levantar, te vale dinero. Coño, claro que vale dinero, más, Sí, sí. más caro no. Sí. Pero la gente piensa que es más caro rehabilitar que hacer nuevo. Sí, la pregunta sí va por ahí, no por lo Sí, contrario. claro, no, la pregunta va La pregunta con la claramente... intención de decir, oye, la gente dice que es más barato tirar y hacer nuevo que no rehabilitar. Claro, Tú tiras claro, una eso... fachada Entonces, y te vale más dinero. Bueno, Tú no la tiras. Pero lo ¿no? normal, la gente sobre todo- piensa que es más caro rehabilitar. Lo que pasa es que, bueno, Y yo también creo que- en el mundo nuestro también no siempre a la gente la orientan bien. Es que nuestro mundo de la construcción y edificación es complicado. Entonces no siempre, a veces no se lo orienta bien No, sí, pues simplemente lo que tenemos a- es lo a- que a- estamos también, muy mal porque- informados. Porque no todo el mundo le gusta rehabilitar. O sabe. O sabe. Claro, es que para hacer una obra de esta tienes que saber. Claro, sí. Y hacerte caso también, Sí, lógicamente sí. siempre habrá un director como pueda ser usted, pero se tiene que hacer caso. Claro, Para claro. ellos eso lo ven muy Es complicado. lo que yo iba, ¿no? Que claro, hay que tener ganas, voluntad y saber. Y un Sí, albañil, aquí por ejemplo del pueblo, pues le encanta que la pared quede lisa y ya, y apenas le dices que te haga cualquier... Y eso va a quedar ahí, y eso tan feo, y para siempre eso ahí, es que va en el gusto... Pero los albañiles muchas veces van a lo cómodo, van a lo Claro, fácil, ahí. van a lo que manejan, a la ABC. Y entonces, no siempre todo, pero Tampoco voy así. no lo sé. Bueno, a lo mejor no. La gente contenta con complicarse la vida. Yo digo que no, porque además luego hay una cosa, los albañiles de verdad, Leandro, los albañiles de verdad, cualquier albañil de verdad puede hacer esta obra, porque saben que las técnicas las conocen. Otra cosa es que tengan ganas o tengan disposición. Pero un albañil, ahora vamos a enseñar otras obras que no están hechas con ninguna empresa, que están hechas con albañiles aquí. Y sí me acuerdo que nos costó un poco meterlo en vereda, como se me dice, en vereda, y convencerle. A mí no, ¿eh? Joder, papá, que no estamos hablando de ti, coño. No, ya estoy jubilado. Que luego también sabe. Es una pena que no hayamos coincidido. ¿Sabe qué pasa? Que la Es una gente- pena que no hayamos coincidido. Que la gente trabaja mejor en cosas que le gustan. Entonces, ellos, Exacto, como ahí. eso antiguo no le gusta, pues no trabajan No, a gusto no, haciendo Pero es que, eso. te digo una cosa, es que en lo nuevo tampoco lo hacen bien. Sí. ¿El qué? Que en lo nuevo tampoco lo hacen bien. Ah, bueno, eso ya. Claro. Sí, bueno. Sí. No. Ya. Tampoco me llenáis eso. No, porque tú lo has visto más. Yo he estado en Tampoco el se ve. pueblo Vale, ya, toma. y el problema es el precio. Vamos a ver.
claramente la intención de mi pregunta, Yo he entendido, yo creo que está en el ánimo de la gente, es lo que la gente piensa. Entonces yo lo que creo que esto está muy bien, una charla de este tipo, pero que hay que hacer más pedagogía. O sea, que hay que enseñar a la gente y a decirle, mira, que no te va a costar más, que te va a costar igual y que te va a quedar mucho mejor. Mucho más bonito y mejor. Pero más que a la gente, a los constructores. Sí, a la gente, sí. La gente lo que quiere es el precio. No, Tomás, los constructores Nos encontramos de todo tipo. es muy importante que los albañiles siempre está bien aconsejado. El cliente a veces está aconsejado porque el primer contacto no es con nosotros o con compañeros nuestros. Es el albañil que es el vecino, el conocido, el que ha hecho la casa de mi prima, mi hermano o el de más allá. Sí. Y ese es el que le preguntamos y dice, a ver cuánto vas a poner a hacer esto, madre mía, hago la pared, que esto es muy antiguo. Yo tengo una experiencia propia cercana de una rehabilitación aquí en Caprovilla que le hizo mi hermano y no me quiso decir ni el precio de lo que le había sido la rehabilitación. Y hace ya que lo hizo, hace ya 8 o 10 años y todavía no me lo ha dicho, De caro. De caro. Que se le fue de caro. Lo que sí es cierto es que una rehabilitación hay que estudiarla bien, porque si no tienes bien estudiada se te puede ir de precio. Pero bien estudiada no tiene por qué ser más caro. Bueno, pero también la verdad es que me lo ha dicho y no creo que me lo diga. Pero atiéndeme, pero es que también esa casa es que eso son una cantidad de metros exagerados. No, claro, es que lo que yo iba a decir es que hemos visto una casa en la que esta gente fuera pues, tenía el capricho de hacerse una casa. Bueno, pues venían de medio y lo hicimos como lo hicimos. Ahora vamos a enseñar otra casa, vamos a otra casa, que es más pequeñita, una casa que tiene 120... No, 180. ¿180? Por planta. No, esta sí. No, digo la de Fátima, sí. No. 180 no, 90 y 90. 180 por 90. Es una vivienda de 3 dormitorios. Es decir, que acabamos de enseñar después una vivienda, otra vivienda, otro cliente de aquí, que es una vivienda pues, normalita, 2 plantas, pero tiene, pues eso, 120, 125. 180 metros. 125. 180. En total sí, abajo y arriba 180. ¿El color de esta fachada fue decisión de los dueños de la casa? No fue que decisión. pega un poco, parece raro. Fue decisión nuestra porque el enfocado que lleva... Un color como mediterráneo, como de... No, es el color de la cal hidráulica, porque claro, el problema es que aquí ahora mismo la gente tampoco sabe manejar los cales. Antiguamente las casas se hacían con cal, todos los revestimientos, ¿no? La cal era impermeable, produce... En blanco. No, la cal no es blanca. No, la casa... La cal hidráulica es morena. La cal es morena. Sí, la cal morena. No, la cal blanca es la cal aérea, pero esa cal no es una cal que sea adecuada para hacer revestimiento. La cal blanca, morena, como tú quieras. La cal esta es una cal traída donde trabajan con cal y donde siempre han hecho edificios con cal porque hay mucha humedad. Y nos gusta o no, es del País Vasco. Vamos a ver. Esa cal viene del País Vasco y viene de Francia. Escúchame, la cal... Porque aquí tenemos filtra, ¿no? ¿No filtra? No filtra. No, un poquillo. La cal hidráulica no filtra. Ah, la hidráulica, no sé. La cal hidráulica... Mira, los antiguos... ¡Esta bicha! ¡Ábreme, duérmete! La cal hidráulica, por favor, la cal hidráulica es la que se utiliza y se ha utilizado también aquí en nuestro territorio. La de los suelos, ¿es la que está refiriendo usted? No, hombre, la de la pared. No, la cal hidráulica, y voy a poner el ejemplo para que lo entendáis. Cuando hay un aljibe, cuando hay una cisterna, esas paredes que se llenan de agua están revestidas con cal hidráulica, que es una cal impermeable. Esa es la cal hidráulica. Aquí la cal que se utiliza ahora mismo, tú te dejas una vez en cal y es cal aérea, no es cal hidráulica. La cal hidráulica es impermeable, entonces esa cal es impermeable, esa cal no permite la entrada del agua, la escupe, la repele. Yo me estoy refiriendo a los suelos antiguamente que eran de cal. Sí, pero esa que cal... tenían un brillo que posiblemente fueran impermeables. Podrían ser cal hidráulica, pero aquí en Cáceres, las canteras de cal hidráulica están en Carmonita. No sé si sabes dónde está Carmonita. Los suelos de cal, que amarillitos, y tenían un brillo y todo la cal. Sí, que algunos se agrietan y tal, ¿no? Los suelos de cal no lo he visto en mi vida, ¿eh? Sí. Aunque diga Leandro lo que quiera y está, digo, los suelos de cal, nada. Luego se empezamos a hacer de cemento y al final pues... No, sabéis por ahí, como queráis conmigo, pero los suelos de cal no lo he visto en mi vida. Y arena de la playa.
Bueno, arena. la pregunta que me ha hecho él sobre la fachada. Repito, como tenía que ser enfoscada, yo no quería enfocarla con cemento o con mortero bastardo. Aquí lo más que hacemos es que mezclamos el cemento con algo de cal para darle un poco más de ductibilidad, que sea más maleable. El cemento, que es otro de los problemas que tenemos en la construcción, el cemento es un gran invento para las estructuras, para hacer hormigón armado. El cemento no es para enfocar. Seguimos utilizando el cemento para enfocar paredes y tal. Y el cemento tiene o lo apagas mucho, le quitas mucha fuerza, o si no, se fisura, se agrieta. Entonces son cosas que en la transición de esa construcción antigua a la moderna hemos perdido. Esos albañiles saben perfectamente que eso es así. Que el hormigón, el cemento, perdón, es para lo que es. Para hacer un muro de carga de ladrillo hay que echar cemento, porque necesitamos resistencia. Pero para hacer enfoscado, para hacer revestimiento, cal. Sí. Y como mucho, cemento matar con cal. Sí. Porque si no, al final se agrieta. Se fisura. Si no se rompe. Y entonces aquí habíamos utilizado, en este otro proyecto que vamos ahora, habíamos utilizado la cal hidráulica esta, que repito, viene de Francia y que se comercializa en el País Vasco, porque en Bilbao, como podéis imaginar, San Sebastián, con la cantidad de agua que cae, pues tienen que tener un grado de impermeabilidad de los edificios importante. Entonces ahí es habitual encontrar la cal, más que aquí. Porque aquí hay cal en Mollina, en Málaga, hay cal, ya digo, aquí algo de cal morena en Carmonita, pero no es la calidad de esta otra cal. Y la cal tiene ese tono, ocre, rojizo, depende del agua también. Bueno, porque esas fotos están cuando ha llovido y cuando se empapa cambia. Hace 10 años, ¿qué cal se usaba aquí en Extremadura? ¿Hace qué? 10 años. 10 años. Yo he restaurado con cal hidráulica. ¿Pero qué cal se usaba? Cal hidráulica. Normal. ¿Dónde venía esa? De fuera. ¿De fuera? ¿De aquí no? No, aquí no. Pues yo he pagado mucha cal aquí. Pero es blanca, tú utilizas. Claro, la cal. El saco que tú tienes que puedes usar es una cal blanca aérea, desecada. Esa no es cal hidráulica. Venga. Claro. ¿Y dónde venía? ¿Y dónde venía? Tomás, que está hablando de un Los almacenes. Estoy hablando de Garrovilla, no estoy hablando de... Los almacenes vendría que la comercialización. Claro. Ahora mismo la encuentras también. La vendía aquí en Cáceres. Venga, seguimos. Oye, que la cal estaba aquí en Cáceres. Venga. Bueno, vamos a ver ahora. Vosotros no sabéis mucho de esto, pero esto sí. Vamos a ver. Leandro, que tú vas en contra mía, pero me da igual. Por favor, hombre, Tomás, es que estás dando la tarde, coño, por favor. No tienen un respeto a estas personas. No tienen un respeto a